Bienvenidos de nuevo, continuamos nuestro estudio en el Evangelio de Juan, en esta ocasión en el capítulo 2, si ustedes me quieren acompañar pueden ya buscar esta cita, Juan capítulo 2 versículo 1, donde encontramos un pasaje creo que bien conocido y hermoso también, las bodas en Caná de Galilea. Comenzamos entonces haciendo una lectura de este pasaje, versículo 1 del capítulo 2 de Juan, que dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, en realidad el pasaje es una lectura sencilla, fácil de entender, y en principio no debería de haber más complicación. Sin embargo, es un pasaje que despierta mucha controversia. Yo, si alguna vez he hablado de este pasaje, luego me encuentro bastantes comentarios críticos en cuanto a lo que digo, y me imagino que en esta ocasión va a ocurrir lo mismo. Al menos hay 3 cosas que iremos tratando a lo largo del estudio que generan este tipo de controversia. Y a mí me causa tristeza, se lo digo con franqueza, porque muchas veces ese tipo de cosas nos impiden ver el propósito, el objetivo final con el que este pasaje está aquí, que en este caso está muy claro. Dice el versículo 11 que acabamos de leer: Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Es decir, este capítulo, este pasaje, esta porción, tiene como finalidad mostrarnos la gloria de Jesús. Bueno, él se la mostró a sus discípulos, ahora el texto nos llega a nosotros, y el propósito, la finalidad sigue siendo la misma, que veamos, que consideremos la gloria del Señor Jesucristo en diferentes perspectivas, con ricos matices, porque esto está aquí en el texto. Por lo tanto, aunque es verdad que, muy a pesar mío, nos vamos a tener que detener algunos momentos a ver asuntos controvertidos, que creo que lo son por prejuicios, tengo la sensación, que algunas personas tienen, no porque el texto nos dé a pensar esto, cuando nos detengamos a hablar de ello, por favor, que podamos hacer el esfuerzo de ver el pasaje en su conjunto, para no perder de vista este resultado final, la gloria del Señor Jesucristo. Y cualquier detalle que nos aparte de contemplar en este pasaje la gloria del Señor, evidentemente no está en correspondencia con lo que el propósito del autor tenía, el propósito del autor inspirado. Bien, habiendo dicho esto, y por favor analicen la evidencia que nos deja este pasaje, no tanto lo que yo digo, y procuren analizarla sin haberse puesto unas gafas de colores
previa, porque si se han puesto ustedes unas gafas de sol de esas que van tintadas de azul, pues todo lo van a ver azulado. Y entonces, por mucho que yo les diga que no es azul, ustedes lo van a ver azul. Cada uno de nosotros, cuando llegamos a la palabra de Dios, tenemos que hacer ese esfuerzo de quitarnos cualquier idea previa que tengamos para ver el texto tal cual es el texto y lo que Él nos quiere decir. Vamos a intentar hacer un esfuerzo en esta dirección. En primer lugar, siempre intentamos ver el pasaje dentro de su contexto más amplio. Y si recuerdan, al terminar el estudio anterior, el Señor tenía una entrevista con Natanael, que llegó a ser discípulo del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor a Natanael? Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Y añadió, cosas mayores que estas verás. Cosas mayores que estas verás. Bueno, Natanael, como nos dice Juan en el capítulo 21, versículo 2, era precisamente de Caná de Galilea, donde ahora discurre la acción, tienen lugar estos acontecimientos. Y precisamente el milagro que el Señor va a realizar aquí, pues de alguna forma va a ilustrar de manera gráfica lo que el Señor Jesucristo le había dicho. Cosas mayores que estas verás. Aquí en este milagro vamos a contemplar que el Señor trae mejores cosas, más grandes, al final, no al principio, al final. Eso lo veremos como el maestresala le dijo al esposo. Todo hombre saca primero el buen vino y después el que es de calidad inferior, pero tú has reservado para el final el mejor vino. Cosas mayores. Bueno, pues un poco este milagro va a ilustrar esa verdad que nos va a quedar ya muy arraigada dentro de nosotros. Vayamos viendo entonces los detalles. Dice que se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y aquí ya sabemos entonces cuál era el motivo por el que el Señor estaba en Caná de Galilea. Tenía que ver con una boda. Ahora, ¿quiénes eran los novios? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuál era el menú? Tampoco lo sabemos. ¿Cómo iba vestida la novia? Ni idea. ¿Cuáles eran los otros invitados? Bueno, sabemos que estaba el Señor, estaba también su madre, estaban los discípulos, estaban también los hermanos del Señor, pero no se nos cuentan todos esos detalles que a nosotros nos gustaría saber, que luego es de lo que se habla después de una boda. Pues estaba fulano, pues iba vestido de tal manera, uy, la novia, qué guapa que iba, llevaba tal diadema o tal, bueno, lo que fuera, ¿no? Y el novio, bueno, y los padres, y la madre del novio, bueno, todas esas cosas que siempre dan tanto que hablar después. Todos estos detalles, aquí el relato bíblico guarda absoluto silencio. ¿Por qué? Bueno, pues ya lo he dicho al principio, porque hay otro propósito mucho más importante y todo eso simplemente serviría para distraer nuestra atención. ¿Cuál es el propósito? Lo vuelvo a repetir. Manifestar la gloria de Jesús. Ese era el propósito por el que este relato está aquí incluido y por el que el Señor estaba también allí en aquel acontecimiento, en aquella boda. Vamos a ver que fueron invitados, nos dice, fueron invitados a las bodas Jesús y los discípulos. Este es el detalle que hemos dicho que sí sabemos. De hecho, estaban los discípulos del Señor, su madre y también sus hermanos. Esto nos lo dice el versículo 12, que después de la boda, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y aquí, si me escuchan nuestros amigos católicos, ya entramos en el primer tema de controversia. Y los católicos pues nos dirán que estos no eran hermanos, que el Señor no tuvo más hermanos, que la Virgen María fue virgen después del nacimiento del Señor hasta que murió, y que estos, por lo tanto, pues serían otra cosa. Y nos dirán que eran familiares de otro rango, tal vez primos o parientes cercanos de algún tipo. Bueno, yo sé que no voy a conseguir convencerles de este asunto, de que estoy plenamente convencido de que eran hermanos, que el Señor Jesucristo, después de que nació por obra del Espíritu Santo de una virgen, que era la Virgen María, pues después María y José tuvieron una vida matrimonial normal
y el Señor les bendijo con más hijos, de los cuales tenemos los nombres. No me puedo detener a explicar los argumentos. Yo sé lo que nuestros amigos católicos dicen, que en la cultura hebrea, pues un hermano pues podía incluir fácilmente a un familiar cercano, y esto está fuera de toda duda, es verdad. Y en el Antiguo Testamento, en el hebreo, pues el lenguaje no daba mucho más de sí. La palabra hermano englobaba un montón de parientes, pero no olvidemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no exclusivamente para judíos. Quizás el Evangelio de Mateo sí que lo era, pero Juan o Lucas o Marcos pues no fueron escritos para judíos, y fue escrito en griego, donde sí que estaba muy clara la diferencia entre un hermano, entre un primo o entre un pariente. Pero independientemente de eso, pues, en fin, la lectura lógica del texto creo que es concluyente, a nada que apliquemos un poquito solamente de sentido común. Fíjense, por ejemplo, cuando en varias ocasiones se habla de los hermanos del Señor, dicen allí en Nazaret, estoy leyendo ahora en Mateo, en el capítulo 13, versículo 57, bueno, 56, no, perdón, en el 55, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Aquí en el contexto está claro que estaban definiendo a toda la familia que conocían de Nazaret, el padre, la madre y los hermanos y las hermanas. En este contexto entiendo que no tiene ningún sentido citar a un pariente lejano o a un pariente cercano o a un primo. Están hablando de una unidad familiar. Otros dicen, no se refiere a hermanos, se refiere a discípulos. Bueno, aquí estaba muy claro, lo acabamos de leer, que se establece una diferencia entre los hermanos y los discípulos. Y estos hermanos, pues por un tiempo no fueron creyentes, no creían en el Señor Jesucristo. Dice en Juan, en este Evangelio, en el capítulo 7, versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Lo que evidencia que estos hermanos no eran hermanos en la fe, eran hermanos en la carne. Hay una insistencia en el hecho de que María fue virgen hasta que murió, y creo que eso no tiene nada que ver con el sentir de la palabra de Dios. Más bien se corresponde con unas desviaciones tardías ya en el cristianismo, donde la virginidad asume un valor que no tiene nunca en la Biblia. Y creo que María y José habrían estado... Claro, yo ya sé lo que me van a decir, que teniendo un hijo como Jesús, como el Señor Jesucristo, ya no hace falta más hijos, que uno estaría feliz. Pero socialmente, eso sería algo triste, algo en esa cultura no bien visto. En aquel momento la esterilidad, bueno, hoy en día también lo es, pero en aquellos tiempos la esterilidad era una cosa aterradora, no habría peor, en fin, para una mujer se sentiría muy frustrada. Por el contrario, lo que se consideraba una bendición enorme era tener hijos, de hecho tener muchos hijos. En la Biblia, a diferencia de nuestra cultura actual, por lo menos aquí en España, que ya saben ustedes, los españoles, los hijos preferirían tener perro, gato, canario, loro, lo que sea, una cacatúa, antes que tener hijos. Y tendrán infinidad de mascotas, pero hijos, nuestra media creo que ronda sobre el 1,20 por matrimonio. Mi mujer y yo hicimos un pequeño esfuerzo para elevar la media, tenemos 5 hijos, pero siempre nos han mirado como los bichos más raros que uno pueda imaginar. 5 hijos, en una cultura que 1,2. Bueno, pero es que aquí, hoy la cultura es de tener pocos hijos, por lo menos en España. Pero en la cultura hebrea, la mayor bendición que un israelita podría tener es muchos hijos. Los hijos, dice la Biblia, son la herencia, son una bendición de Jehová. Recuerdan ustedes el caso de Ana, que por otro lado María, la Virgen María, citó a esta mujer, o por lo menos se inspiró bastante por lo que vemos cuando hizo aquel cántico después del anuncio del ángel de que iba a ser bendecida con
de esa manera tan especial, tan única. Y ella se inspiró en un cántico de Ana. Bueno, pues Ana tuvo un hijo que pidió a Dios, era estéril, y Dios le dio un hijo que fue Samuel. Regresó tal como ella había prometido y se lo dedicó al Señor. Y entonces el sumo sacerdote que estaba allí, Elí, dice en 1 Samuel, en el capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, versículo 20, y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. 3 hijos, 2 hijas, más Samuel, en total 6. Eso era una familia ricamente bendecida. Y yo creo que no veo ninguna razón para que José y María pensaran de este mismo modo, y que eso, que es de verdad una bendición, tener una familia numerosa e hijos, pues Dios se lo concediera también a este matrimonio. Y por eso cuando leo en Mateo o en otros evangelios que la familia del Señor era una familia numerosa, creo que evidentemente el Señor bendijo mucho a José y María después. Lo que no quita en absoluto ni resta nada al hecho de que María fue virgen hasta que concibió, en la concepción del Señor Jesucristo, hasta que nació. Después ya, pues dice que José, nos dice el Evangelio de Mateo, conoció a su mujer, que, en fin, y tuvieron a Jesús después de que dice que Jesús era su hijo primogénito, lo que da a entender que después hubo más hijos. Bien, pues ya sé que esto me van a llover las críticas, me van a decir de todo, de las formas más groseras a veces y más educadas otras veces. Bueno, hagan lo que crean que deben hacer, pero por favor analicen esta evidencia a la luz de lo que la Biblia dice. Quítense las gafas y verán que en la Biblia no hay mucho margen para pensar de otra manera. En todo caso, no nos desviemos de nuestro tema, porque este pasaje no está para hablarnos de los hermanos de Jesús. Desgraciadamente me he tenido que entretener en eso, porque es que recibo muchísimos comentarios. Es quizás de las cosas que más me comentan muchas veces de los estudios. Pero el propósito es admirar al Señor Jesucristo. Entonces, vemos que sí, que el Señor fue con sus discípulos. Y creo que el pasaje, aunque he mencionado esto de los hermanos y los discípulos y María, detalles que una boda en la que quedan incluidos por un lado los discípulos, por otro lado la familia. Y es que este pasaje, aunque lo he mencionado y digo que no tiene mucho que ver, pero algo tiene que ver. Este pasaje debemos entenderlo como un pasaje de transición. ¿Transición en qué sentido? Pues el Señor va a pasar de las relaciones habituales que él había tenido con su familia, que en este momento entendemos que era su madre y sus hermanos, porque el padre, José, el padre adoptivo, no se vuelve a mencionar en las Escrituras después de su nacimiento, lo que nos da a entender que muy probablemente había pasado ya a la presencia del Señor. Entonces hay una transición de el Señor Jesucristo y sus relaciones habituales dentro de la familia para comenzar una nueva etapa donde se iban a priorizar la relación del Señor con sus discípulos. Y este pasaje es ese punto de transición, ese punto de inflexión donde el Señor deja a la familia para empezar una nueva trayectoria en la que su ministerio espiritual y por lo tanto sus discípulos iban a tener la prioridad y iban a ser mucho más importante. Ahora, en cuanto al hecho de que el Señor estuviera en esa boda, pues tiene importancia por muchas razones, pero en especial creo que vemos algunas lecciones importantes que no deberíamos de pasar por alto. En primer lugar, el Señor estuvo en una boda. Y es curioso que Juan, el evangelista, elija precisamente ese escenario, una boda y el milagro que realizó allí, para comenzar el ministerio del Señor. La primera señal es en una boda, con lo cual el Señor está honrando de una forma muy especial, tengámoslo en cuenta, está honrando de una forma muy especial el matrimonio.
Y digo que esto hay que subrayarlo y recordarlo porque los tiempos en los que vivimos, el matrimonio es una institución muy despreciada, una institución que se desmorona, que hace aguas por todos los lados. Se buscan otras alternativas. Yo no sé si en las iglesias ya esto se hace, creo que también, porque escucho a veces casos que me preocupan. Que las personas ya no se casan, se juntan a vivir y ya no se establece este compromiso social, civil, ni siquiera religioso tampoco, en la que los dos contrayentes asumen, desde el punto de vista bíblico el matrimonio es un pacto, asumen este pacto sagrado, donde se comprometen el uno con el otro en la presencia de Dios. Pues ahora esto se desprecia. Pero no lo olvidemos, el Señor honró el matrimonio precisamente de esta manera que estamos viendo. Y la segunda lección que quiero subrayar en este momento es que es importante invitar al Señor Jesucristo a nuestro matrimonio. Sobre todo si queremos que acabe bien. Ya vemos que de repente empezaron a tener problemas y no tardando mucho. ¿Cuántos matrimonios hay que empiezan a tener problemas el mismo día de su boda? Yo he escuchado a matrimonios discutir, de esos matrimonios que nunca se perdonan nada, que todo lo recuerdan perfectísimamente y se llevan una contabilidad exhaustiva de todo lo que el uno se ha hecho al otro. Y a veces les he escuchado discutir a algunos, desgraciadamente, me acuerdo el día que nos casamos, que ya me hiciste no sé qué. Bueno, acordarse ya empezaron a tener problemas el día de su propio matrimonio. Pues es imposible, es importante invitar al Señor Jesucristo a nuestro matrimonio si queremos que acabe bien, porque los problemas pueden surgir incluso dentro del matrimonio. Aquí vamos a ver que este matrimonio ya tenía problemas importantes allí mismo durante la celebración. Ahora, cuando digo que hay que invitar al Señor a nuestro matrimonio, por favor no entiendan, eso sería muy triste, que lo que quiero decir es, bueno, hagamos una ceremonia religiosa por todo lo alto para que el pastor o quien sea nos bendiga y nos diga, haga un sermón muy bonito y haga todo aquello para el reportaje fotográfico. Eso no tiene ningún sentido, ningún sentido. Lo importante es invitar al Señor a nuestro matrimonio para que Él forme parte de nuestro matrimonio. De hecho, Él tenga el primer lugar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Y lo que Él dice sea lo que obedezcamos por encima de cualquier otra cosa. Él sea la prioridad de nuestro matrimonio. Eso es lo importante y es así como el matrimonio se puede sostener hasta el final en días tan difíciles como los que vivimos. Que los matrimonios hacen aguas por todos lados. Yo, en fin, algunas veces leo el periódico y yo no sé por qué en los periódicos que yo leo, que suelen ser periódicos nacionales o internacionales, pero que bueno, pues no es prensa amarilla o prensa rosa de esa de los cotillos, pero a veces también aparecen noticias de estas, oiga, y me llama la atención, con tristeza. Tal matrimonio de Hollywood, que llevaban 12 años casados, considerados uno de los matrimonios más estables de esa farándula del Hollywood. Dice, se han divorciado, 12 años de matrimonio, y eran uno de los matrimonios más estables de Hollywood. 12 años, un matrimonio de lo más estable. Es que duran muy poco, menos que un pastel en la puerta de un colegio, diríamos aquí en España. Es que no duran nada, un matrimonio, nada. Está tan atacada esa institución, tantas tentaciones, tantos problemas, esa actitud de, bueno, a nada que tengas un problema, lo tiras todo por la borda y lo dejas y te buscas otra. No tienes por qué sufrir. Si no os aguantáis, no hagáis nada por reconciliaros y por solucionar la cosa. No, nada, cada uno, tú con tu madre y yo con la mía, y empezamos de nuevo otra relación a la primera de cambio. No. Hay que luchar por el matrimonio, pero la primera cosa que hay que tener en cuenta para que el matrimonio funcione es tener al Señor en nuestro matrimonio, como el centro, el eje central de nuestro matrimonio. Ahora, en aquella boda nos dice que faltó el vino.
Y aquí entramos en nuestro segundo tema de controversia, que tampoco es un tema principal en este pasaje, pero que crea infinidad de discusiones. Era vino como nosotros entenderíamos lo que es vino con alcohol, o era mosto sin alcohol. Bueno, pues creo que hay personas que han sufrido tanto por las consecuencias del alcohol, del vino o de otros tipos de bebidas alcohólicas, que han sufrido tanto en sus entornos familiares, quizás por un familiar, por un padre alcohólico, o tal vez porque ellos mismos han tenido muchos problemas con el alcohol, que lo último en lo que pueden pensar, y a veces me lo han dicho, dicen, es imposible que fuera vino con alcohol, porque el Señor nunca podría hacer un milagro produciendo algo que es tan malo y tan nocivo para el ser humano, como es el vino con alcohol. Y tienen este argumento. Yo quisiera decir que el vino no es el problema. Como el Señor Jesucristo dijo, no es lo que entra en el estómago lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre. Y entonces dijo una serie de cuestiones que salen del corazón, que son las que contaminan al hombre. Y ese es el problema. No es el vino con alcohol, sino es lo que llevamos dentro de nuestro corazón, que produce, pues eso, el abuso de cosas buenas hasta el punto de llegar a convertirlas en malas. Ocurre con muchísimas cosas. No dormimos en el suelo porque la cama nos incita a la pereza. No, la pereza es un pecado, pero no la cama es mala por eso, porque nosotros seamos perezosos y nos quedemos en la cama. La comida, pues la comida es buena, pero hay gente que es glotona y abusa de la comida, y eso, la glotonería, puede ser un pecado también, por supuesto. Hay muchas cosas que no son malas en sí, pero que nuestro corazón las convierte en malas porque es malo, porque nuestro corazón es malo. Y hay que diferenciar entre lo que es la cosa en sí y el mal uso que nosotros le damos. Desde mi punto de vista, yo creo que lo lógico, a mí cuando leo este pasaje que le dice el maestresal, ha reservado el buen vino, yo entiendo lo que es un buen vino. Es un buen vino que ha sido curado por más años, que ha sido tratado, las barricas en donde han estado, en fin, cómo se ha ido, de qué cosecha proviene, cómo fueron las lluvias ese año. Hay una serie de factores que finalmente hacen que un vino sea mejor, sea peor, pero es vino con alcohol. Y en España, que yo vivo en una zona además que hay mucho vino, pues se produce mucho vino, quizás no es el mejor de España, en la zona donde yo vivo, pero entendemos esta cuestión, y para mí está fuera de toda duda. Claro, yo hablo de esta manera, yo nunca he tenido un problema con el alcohol, nunca, ni antes ni después de ser cristiano. Nunca me he emborrachado, nunca he abusado de la bebida, no es uno de mis problemas. Tendré otros, desde luego que sí, pero el alcohol no ha sido uno de estos. Y quizás pues yo hablo de esta forma y bebo vino en la comida, no en ningún otro momento. Y siempre con mucha moderación, y nunca ha producido en mí esos efectos. Y entiendo que el vino en ese sentido no es malo, aunque ya sé que esto que estoy diciendo me va a caer una de las gordas, ¿no? En todo caso, el vino no es la única vez que aparece en la Biblia, aparece como un símbolo de gozo y de alegría, lo pueden ver en Jeremías capítulo 9, versículo 13. Se utilizaba como un alimento general, Génesis capítulo 14, versículo 18, Números capítulo 6, versículo 20, Deuteronomio capítulo 14, versículo 26, Nehemías capítulo 5, versículo 18. Y que yo creo que esto es lo que marca la diferencia. El vino como parte de la alimentación. Yo nunca, para mí es imposible, yo no sería capaz de ir a beber vino aquí en la ciudad donde yo vivo. Esto se hace todos los días. Las personas salen de trabajar y tienen la costumbre, y además existe hasta la expresión, vamos a tomarnos unos vinos. Y la gente antes de ir a comer se va a tomar unos vinos. Yo eso sería incapaz de hacerlo. Yo puedo beber un poco de vino y siempre con la comida. Pero ese otro uso, bueno, el que yo hago es alimenticio, pero ese otro uso es el que finalmente pues lleva a las personas a estar más contentas de lo que deben
y finalmente a la embriaguez y a alcohólicos sociales y otro montón de cosas muy dañinas. Pero este uso alimenticio era conocido en la palabra de Dios. También se usaba con fines medicinales. Pablo le recomienda a Timoteo, usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. 1 Timoteo capítulo 5 y versículo 23. Pero también es cierto que se reconoce la toxicidad del vino con alcohol, y se prohíbe el uso del vino en relación, por ejemplo, pues, con el desempeño de ciertas funciones espirituales. Por ejemplo, recuerdan ustedes el caso de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que murieron precisamente porque el pasaje da a entender, no lo dice así de claro, pero da a entender ahí en Levítico capítulo 10, versículo 9, que habían bebido vino y por eso habían abusado del vino, y por eso la prohibición hay un montón de citas donde se prohíbe, pues, personas que tienen algún tipo de ministerio espiritual no pueden excederse en el vino por la toxicidad del vino con alcohol, evidentemente, no es mosto. Si fuera mosto no se prohibiría el abuso del vino, nadie le va a hacer nada malo tomar un poquito más o un poquito menos. Ahora, dicho todo esto, ¿cuál debería de ser la actitud de los cristianos en el día de hoy para con el vino? Pues creo que debemos de actuar con prudencia, porque hay, ya digo, personas a las que les podemos hacer daño y a nosotros mismos nos podemos hacer daño. Por lo tanto, pues un uso prudente y no por una gratificación egoísta. Recordando las advertencias de la Escritura, no os embriaguéis con vino, nuevamente la misma palabra, y para embriagarse con vino hay que ser vino del que tiene alcohol, no mosto. No os embriaguéis con vino, dice en varias partes, en Romanos 13:13, en Gálatas 5:21, Efesios 5:18, 1 Pedro 4:3, y creo que deberíamos de abstenernos de beber vino siempre y cuando aquello pueda causar un tropiezo a otro. Yo en esto siempre he procurado ser muy prudente, y yo antes, si he invitado a alguien a comer, no siempre hay vino en mi casa para comer, pero a veces hay, ¿no? Pero desde luego, si he invitado a alguien, yo nunca lo sacaré si sé que esa persona pues ha tenido o tiene algún tipo de problema con el alcohol. Por supuesto que no, porque yo le estaría haciendo tropezar, y entonces ya sí que sería un pecado que yo bebiera vino, aunque él no lo bebiera, pero sería un pecado por mi parte y una falta sin duda de amor. Por lo tanto, creo que la palabra de Dios nos deja las cosas en un plano, creo que bastante pues equilibrado, y cada uno de nosotros debemos de ver hasta dónde podemos llegar, y si algo nos va a suponer una tentación, de antemano decir no, y radicalmente. Si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo, sácalo. No entremos por ese camino. Y no usemos nuestra libertad para hacer caer a otros, porque entonces, si yo hago caer a mi hermano débil, pues entonces yo soy pecador y estoy haciendo algo realmente muy grave. Ahora, dicho esto, que ya digo es el segundo tema de discusión y que no es esencial en este pasaje, pero que está aquí, pues no olviden cuál es el tema principal, que es que tenemos que ver la gloria del Señor. Y he aclarado esto porque algunos dicen, no puede ser porque el Señor no podría hacer un milagro de este tipo. Bueno, pues yo creo que sí, pero centrémonos en el tema y avancemos en nuestro pasaje. Dice que en algún momento empezó a faltar el vino. ¿Y por qué? Bueno, pues tal vez había más invitados de los previstos, habían calculado mal, o no tenían suficientes recursos, era una familia pobre. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar la comidilla, la conversación al día siguiente, todo el mundo hablando? Pues fuimos a la boda y no te lo imaginas lo que nos pasó, que no había vino a la mitad de la boda, oye. Bueno, una vergüenza para la familia, poner en evidencia tal vez su falta de previsión o su falta de recursos económicos. Qué bochornoso habría sido todo eso. Ahora, creo que esto no es la única vez que ha pasado. Personas que creían que llevaban todo lo necesario para sacar adelante su matrimonio
y a la mitad del camino se dieron cuenta que les faltaba lo más importante o lo necesario para acabar la vida matrimonial. Y en ese sentido, qué importante es tener al Señor allí, porque Él es el que nos va a dar los recursos necesarios para llegar hasta el final. Y ahora la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Por lo que ya vemos, pues la madre estaba también allí, la Virgen María. No sabemos qué relación tenía con los novios, pero evidentemente se movía con bastante libertad en aquella boda, lo que nos hace pensar que era un familiar cercano. Digo que se movía con libertad porque estaba al corriente de los problemas que estaban surgiendo e incluso daba órdenes a los criados en un momento, ¿no? María, la Virgen, sabía que el Señor Jesucristo podía perfectamente solucionar aquel problema. Por lo tanto, no dudó en dirigirse a Él. ¿Por qué sabía esto? Bueno, me imagino que ella seguía guardando en su corazón, como nos dice Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38, aquellas cosas que habían tenido lugar cuando se presentaron con el Señor para llevarlo al templo, para presentarlo en el templo. Y las palabras tanto de Ana, la profetisa, como de Simón, acerca del Señor, aquellas cosas tan asombrosas que escuchó María y que seguía meditando en su corazón sobre ellas. Y por supuesto, 30 años con el Señor en casa, pues ya sabía quién era el Señor. Quizás no lo había visto hacer milagros, no lo sé, pero uniendo unas cosas y otras, pues sabía. Y ahora ella le pide al Señor que pues haga un milagro. Esto es lo que realmente le está pidiendo. ¿Qué otra cosa le está pidiendo? Le estaba pidiendo. No tienen vino. A mí si me dice mi madre en una boda, Luis, no tienen vino. ¿Y yo qué le digo? ¿Qué quieres? ¿Que haga un milagro? ¿De dónde lo voy a sacar? La idea aquí es, haz un milagro. Y no solamente haz un milagro, sino empieza ya a demostrar quién eres. Manifiéstate públicamente. Ella recordaba, como he dicho, todas aquellas profecías en cuanto a Él, ese carácter mesiánico del Señor. Manifiéstate públicamente. Esta es la idea. ¿Y por qué digo esto? Bueno, por lo que a continuación viene. La respuesta del Señor. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y este es el tercer tema de controversia con nuestros amigos católicos. Ellos desde luego no van a interpretar que aquí haya ningún tipo de desacuerdo entre el Señor y María, pero creo que está fuera de toda duda. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Lo que le está diciendo es que no están de acuerdo en cuanto al programa que el Señor tenía que llevar, y el Señor le está diciendo algo así como que te estás inmiscuyendo en asuntos que no te corresponden. Esto es lo que entiendo. Creo que es lo que se entiende, aunque ya sé que nuestros amigos católicos me van a decir de todo. Hay un desacuerdo, yo creo que sí, pero notemos que el Señor no es descortés con su madre, eso no, eso de ninguna de las maneras. Ahora, sí que hay un matiz interesante, y es que el Señor le llama madre. No le llama madre, sino que le llama mujer. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Digo que no hay es un trato descortés porque este mismo término, mujer, es con el que el Señor se refiere a María cuando, estando en la misma cruz, está cuidando todavía de María, que está allí presente, y le dice al evangelista, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, no madre, sino mujer, he aquí tu hijo. ¿Por qué este cambio de término? No madre, sino mujer. Ya vemos que no es una falta de respeto, eso desde luego que no. Pero lo que sí, y antes lo he mencionado, hay aquí un pasaje, un relato que introduce un punto de transición. María también debía de asumir esa transición. ¿En qué consistía? Bueno, ya no tenía ya que seguir pensando en Jesús como la madre de Jesús, sino que tenía que empezar a ver a su hijo no como hijo, sino como Mesías, más aún como Señor, y empezar a estar sujeta a Él de esa manera, como Señor. Y
¿Cuál era el desacuerdo entonces? Bueno, pues que ella seguía actuando como madre y además parecía querer dar órdenes o inmiscuirse en su tarea mesiánica, diciéndole cuándo debería de empezar a lanzar su carrera como Mesías. Y entonces ella no se estaba colocando en el lugar correcto. No. Y el Señor no podía aceptar esto. El Señor no podía aceptar que fuera María, su madre, esta relación humana, quien determinara el momento en que la hora de comenzar tuviera lugar. Eso no le correspondía a María, le correspondía a su Padre en el cielo, a su Padre celestial. Ahora, digo que nuestros amigos católicos esto desde luego no lo van a aceptar, por supuesto, porque ellos en este pasaje, extrañamente, sacan todo lo contrario de lo que yo estoy explicando y que creo que el pasaje nos explica. Ellos creen que esta intercesión de María aquí no tienen vino. Ellos sacan de aquí la conclusión, la justificación para la mediación celestial de María a favor de todos los creyentes en este momento que oren a María en el cielo pidiendo el favor de su Hijo. Yo no sé cómo llegan a conclusiones de ese nivel, porque aquí en tal caso, si hay algo es que María le dice al Señor, no tienen vino, pidiéndole que solucionara el problema de esa familia en ese momento, ese matrimonio. De aquí, extrapolarlo y justificar una doctrina tan importante dentro del catolicismo, de que María, a partir de este momento, puede ser considerada como mediadora e intercesora. Cualquier cosa que yo, hablando con María en el cielo, le pida, ella lo va a llevar a su Hijo y lo va a hacer. Cuando el pasaje, lo que entiendo que nos está diciendo es justo todo lo contrario. Que el Señor le está diciendo a María, tú hasta ahora has sido madre, pero a partir de ahora, mujer, que tienes que colocarte en esa posición de aceptar al Mesías, no interfiriendo, no dando órdenes ni tomando ningún lugar, no te corresponde ya. Tienes que aprender a pasar a ese segundo plano. Y es así siempre en la palabra de Dios. La tradición católica, que no es la Biblia, sino la tradición, lo que otros dijeron muchos siglos después, se fue curtiendo ahí creando una doctrina que fue evolucionando a través de los siglos hasta que María llegó a ser lo que hoy es en el catolicismo, que no es en la Biblia, En la Biblia lo que tienen es esto, y de aquí sacan toda esa doctrina tan importante en el catolicismo, porque ahora mismo, aunque ellos digan que no, pero María es súper importante. Seguramente en las iglesias católicas hay muchos más altares dedicados a María que al Señor. Eso echen la cuenta y lo verán. El Señor le dice, aún no ha venido mi hora. ¿A qué hora se refería el Señor? Bueno, en otras ocasiones en el Evangelio de Juan vamos a ver que la hora a la que hace referencia tiene que ver con la hora de sufrimiento, de padecimiento, que precedería a la hora de triunfo y de glorificación. Aquí, en cambio, no es a esa hora a la que se refiere, sino a la hora en la que el Señor se iba a manifestar como Mesías. Ahora, aunque le dice a María, aún no ha venido mi hora, por fin hace caso a lo que el Señor a lo que María le sugirió. Pero, ¿por qué entonces le dice, aún no ha llegado mi hora? Bueno, la forma en la que hace lo que María le sugiere implica que no hace caso a todo lo que María le estaba diciendo. Esos deseos de María de que se manifestara como Mesías no es lo que hace. Sí que hace el milagro, pero es algo tan discreto que, por lo que nos da a entender el pasaje, muy pocas personas se enteraron. Quizás al final se enteraron muchísimos más, por supuesto, sobre todo desde el momento en que llegó a estar escrito en la Biblia. Pero en ese punto, pues ni siquiera el maestresala sabía lo que había ocurrido, ni los novios. Era algo, en principio, muy discreto. No comenzaba el Señor con este milagro su carrera mesiánica, por lo menos no públicamente, como tal vez sugería María, sino algo privado, de cara a su propia familia tal vez, pero especialmente, como vamos a ver a continuación,
dentro de sus discípulos. Y el Señor aquí deja un principio muy claro, que cualquiera de nosotros, todos nosotros debemos de tener claro. Al final el Señor no podía dejar que alguien en su familia, por muy cercano que fuera, estuviera marcando su agenda mesiánica, de ninguna de las maneras. Y eso tiene que ser así también en nuestra vida, en nuestro ministerio. Como creyentes debemos de colocar en primer lugar el llamamiento de Dios y la voluntad de Dios por encima, mucho antes que cualquier vínculo familiar o interés familiar que nosotros pudiéramos tener. Y esto dicho así puede sonar muy brusco, pero es lo que el Señor Jesucristo dijo. El que no me ama a mí más que a madre, padre, a veces dijo, el que no aborrece a padre o madre y lo ama más que a mí, no es digno de... En fin, lo dice varias veces y de varias maneras, pero todas ellas inciden en la misma idea. El Señor debe de ocupar siempre el primer lugar. Y ahora María, que sí que es admirable, lo es de verdad, una mujer que además no ofrece ninguna resistencia al aprendizaje, sino que por el contrario, rápidamente reacciona y se coloca en su lugar, dice su madre a los que servían, haced todo lo que Él os dijere. Aceptó la censura del Señor y pues se abstuvo de discutir, que nosotros cuando el Señor nos lleva la contraria discutimos, reconoció que el Señor tenía pleno derecho a la independencia como Mesías y manifestó su fe poniéndose a las órdenes de Él. Haced todo lo que Él os dijere. Por supuesto se lo decía a los otros, pero ella misma asumía sin duda también ese mismo papel. Qué importante que nosotros grabáramos en nuestras mentes y en nuestros corazones estas palabras de María. Y nuestros amigos católicos también, Haced todo lo que Él os dijere, no lo que nosotros queremos creer, sino lo que Él nos diga. Eso es la clave. Y dice que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Y ahora vamos a centrarnos en el milagro y en la forma en la que el Señor hizo el milagro. En principio, 6 tinajas de piedra grandes. Y nos dice que era para la purificación. Este era uno de los puntos más importantes del judaísmo. Todo versaba sobre lavamientos, sobre rituales externos. Fíjense, rituales externos que de ninguna manera podían limpiar el corazón. Y el Señor utiliza esas tinajas como dando a entender no os van a hacer más falta. De hecho, una vez que fueron usadas de esta manera ya no habría que haberlas purificado de nuevo. Eran inservibles a esos efectos, a no ser de que se hicieran ciertos trámites adicionales. Pero el Señor las utilizó y las inutilizó para el propósito inicial. ¿Por qué? Porque, el Señor tuvo muchas discusiones con los judíos sobre la purificación. Y es que ese sistema de purificación no valía. Y el Señor traía uno nuevo. Por eso tal vez utiliza esas tinajas que estaban vacías, como el propio judaísmo, para hacer algo nuevo, algo diferente, como la nueva vida que tenemos en Cristo. Una limpieza auténtica del interior del corazón. Y ahora el Señor les dice, llenad estas tinajas y llevadlo al maestresala. Y aquí hay un detalle interesante. ¿Por qué toda esta cuestión de llenar las tinajas vacías de agua para luego convertirlas en vino? Y involucrar en medio en todo esto a los sirvientes. Cuando el Señor podría haber llenado él solo las tinajas directamente de vino. ¿Por qué tantas cosas intermedias? Bueno, el Señor puede hacer lo que quiera como Él quiera. Y así lo hizo, claro. Y lo sigue haciendo. Pero un detalle muy interesante es que el Señor, aunque tiene autonomía, es autosuficiente para hacer todas las cosas que se proponga por sí mismo, sin la ayuda de nadie más, a pesar de todo, quiere contar con nosotros, quiere contar con los hombres. Esto es una cosa que a mí nunca deja de sorprenderme. Él podría hablar desde el cielo, no necesita predicadores, pero nos deja a nosotros, cuenta con nosotros, al punto que, como dice el apóstol Pablo, somos colaboradores de Dios, cuando Dios no necesita de nadie, de ningún colaborador.
De hecho, creo que nosotros somos los que perjudicamos más que aportamos nada a la gloria del Evangelio, pero Dios lo quiere así. Y finalmente pues el agua fue hecha vino, como alguien ha dicho que el agua, consciente de la situación, vio a su Dios y se sonrojó. Bueno, pues una forma poética de decirlo, no sé si esto fue así o no, pero lo que está claro es que hubo una transformación. El agua no es vino y hay un cambio de sustancia, lo mismo que ocurre en el nuevo nacimiento, como luego veremos en el capítulo 3 con Nicodemo. El nuevo nacimiento, una nueva naturaleza, diferente. Y entonces, pues, este milagro ya nos anuncia cosas nuevas. En todo caso, fíjense en el carácter del milagro en sí. El Señor se caracterizaba por hacer milagros, por ejemplo, de sanidad, de restauración espiritual, bueno, problemas físicos, problemas de endemoniados. Pero este milagro es diferente. ¿Por qué? Porque el Señor se ocupa aquí de ciertas necesidades materiales y ni siquiera necesidades materiales, porque el vino en esta ocasión creo que no debía ser un problema, porque podrían haber bebido agua, porque no estaban muriéndose de hambre ni de sed, no era ni siquiera una necesidad material. Tenía que ver con, en fin, con la felicidad, con el honor de una familia que habría quedado en entredicho, con la felicidad de un matrimonio. Bueno, y el Señor hace un milagro para comenzar tan diferente. ¿Por qué? Bueno, Él creo que quiere dejar claro que Él está interesado en todos los aspectos de la vida humana y en todo lo que al ser humano le preocupa y también en todo lo que al ser humano le hace feliz, por ejemplo, el matrimonio. El cristianismo no es la negación de todos los placeres humanos. Esto es falso, es falso. Dios quiere que disfrutemos, por supuesto, que disfrutemos de todas aquellas cosas que Él ha creado. Y el cristianismo no tiene nada que ver con el ascetismo. No. Eso en otra de las muchas perversiones que entraron en el cristianismo posteriormente, como si en el ascetismo hubiera alguna virtud, al punto de que finalmente se creyó que el ascetismo era una buena obra con la que convencerían a Dios, los que lo practicaban, de que finalmente merecían la salvación. Nada más lejos de la realidad. Dios quiere que disfrutemos de las cosas buenas que Él ha creado, por supuesto. Pero, y el problema surge, y hay que tenerlo en cuenta, debemos de disfrutar cada cosa en la comunión con el Señor. Cuando ya dejamos a Dios fuera del disfrute de las cosas de esta vida, entonces ya no es santidad, es mundanalidad. Es una línea muy fina, que haciendo la misma cosa puede ser una mundanalidad o puede ser algo santo. Cuando dejamos a Dios fuera de nuestras vidas para disfrutar de las cosas, pues es algo mundano. Pero la misma cosa se puede disfrutar con el Señor. Y cuando intentamos disfrutar de cosas en las que de ninguna de las maneras podríamos hacerlo en comunión con el Señor, ya nos queda claro que esa cosa no es buena, no es un placer legítimo. Y debemos abstenernos de ello. El Señor quiere llegar a nuestras vidas para hacernos felices, no lo olvidemos. Y ahora esta frase del Maestresala: tú has reservado el buen vino hasta ahora. Cuando lo probó, pero bueno, qué sorpresa, qué buen vino has reservado hasta el final. La idea aquí es que, bueno, cualquier persona en cualquier otra boda que él hubiera participado, el Maestresala era una especie de maestro de ceremonias, él lo que acostumbraba es, bueno, sacan el buen vino al principio y cuando ya la gente ha bebido y, bueno, pues ya están quizás un poco contentos por el alcohol, pues dicen, bueno, ya aunque saques un vino inferior ya no notan la diferencia. Pero tú no has hecho esto, tú has sacado el buen vino al final. Y es que el Señor, como digo, no ha venido a robarle nada a los hombres, sino a añadir
a los hombres alegría y felicidad. Es lo contrario de lo que hace el diablo. El diablo al comienzo te da no algo muy bueno, pero un poquito, te deja probar alguno de los placeres del mundo, pero luego te lo quita todo y lo peor, lo terrible viene después. Con el Señor ocurre lo contrario. El Señor al principio nos da cosas buenas y al final todavía vienen cosas infinitamente mejores. Lo que hace el diablo se puede ilustrar perfectamente con la parábola del hijo pródigo. Al principio disfrutaba, tenía dinero, dilapidó se esfumó la herencia que le había sacado a su padre y entonces desde luego no le faltaban amigos ni nada. Pero luego se vio comiendo algarrobas con los cerdos. Eso es lo que hace el diablo. Pero con Cristo todo es mejor al final. En Cristo, para empezar, la revelación que tenemos es mucho mejor que la revelación, por ejemplo, que tuvimos con los profetas. En Cristo la luz resplandece en su clima, con toda la intensidad. La nueva vida que Cristo nos va a dar es mucho mejor que la vieja vida que teníamos. Si Cristo está presente en nuestro matrimonio, el matrimonio será mejor al final que al principio, sin lugar a dudas. Las bodas del Cordero van a ser infinitamente mejores que estas bodas, las bodas de Caná de Galilea. La vida eterna con el Señor será infinitamente mejor que la vida presente, por supuesto. Y este es el milagro que el Señor hizo, con el que comenzó. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Este y no otro es el propósito. Manifestar la gloria del Señor a sus discípulos. Esto es lo fundamental. Luego, después de esto, ¿qué pasó? Bueno, pues el Señor regresó con su madre y sus hermanos a Capernaum. Allí pasaron no mucho tiempo y, nos lo dice el pasaje, estuvieron allí no muchos días. ¿Por qué? Bueno, porque su madre y sus hermanos regresaron a Nazaret, que era donde ellos vivían, donde estaba el hogar familiar. Pero el Señor, sabemos por los evangelios sinópticos, que Él estableció su base de operaciones en Capernaum una vez que comenzó su ministerio mesiánico. Esto también pues, nos introduce en este punto de transición. Por lo tanto, aquí el Señor comienza a manifestarse en un ámbito más reducido, con sus discípulos. Es el principio de señales. Y notemos bien cómo se refiere a ello el evangelista, porque lo va a hacer así siempre. Es un principio de señales. La palabra señales, Juan no utiliza en su evangelio la idea de milagros, de maravillas, de poderes, no es esto lo que él quiere enfatizar. No es lo asombroso o lo poderoso del hecho, sino el significado de ese milagro, de esa señal. Por eso en este evangelio solamente hay 7 milagros, creo que sin contar la resurrección del Señor Jesucristo. 7 nada más. ¿Por qué tan pocos cuando los otros evangelios tienen infinidad? Bueno, porque a Juan lo que le interesa es mostrar cómo esos milagros, tal como son llamados en los otros evangelios, aquí son considerados señales, porque apuntan en alguna dirección. Y Juan no quiere que nos quedemos en la señal, sino que vayamos a donde la señal nos apunta. Por eso son muchos los comentarios, las discusiones, los diálogos, las enseñanzas que el Señor hace a raíz de cada uno de los milagros, para que veamos su significado. Lo recordarán y lo iremos viendo con facilidad. Por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. El Señor se presenta como el pan de vida. El milagro de la sanidad de la ceguera de un ciego de nacimiento. El Señor se presenta como la luz del mundo. El Señor resucita a Lázaro y el Señor se presenta como la resurrección y la vida. Esto es lo importante. Subrayar de cada milagro el significado que tiene en relación con la persona del Señor. Y aquí dice que esta es la primera señal. Y dice que con ella manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él. ¿Es que no creían en Él ya? Sí que creían en Él. Pero esto pues sirvió para fortalecer
para confirmar su fe y para fortalecer también a sus discípulos en la relación que tenían con él, para que lo empezaran a ver como el Mesías. Noten bien, manifestó su gloria con esta señal. Muy importante, ellos vieron algo nuevo, algo desconocido del Señor, un atributo, atributos nuevos, todas estas cosas que estamos viendo a lo largo de este pasaje. Qué importante que lograran ver su gloria, aquí por primera vez, pero mucho más en otra multitud de ocasiones. ¿Por qué digo que esto es importante? Porque ellos un día llegarían a ser apóstoles, enviados al mundo, como embajadores del Señor, con su autoridad. Y antes de eso, imprescindible, tenían que ver la gloria del Señor. Este es el patrón, es el esquema que se reproduce una y otra vez en la Biblia. Moisés en la zarza ardiendo, Isaías cuando vio al Señor sentado en su trono, Ezequiel al comienzo, en el capítulo 1, la visión de la gloria de Dios que tuvo allí, creo que era junto al río Quebar, me parece que era. Bueno, la gloria de Dios, antes de que comenzaran su ministerio profético. Ya les he contado en alguna ocasión, me parece, aquella conversación que tuve con un hombre de Dios. Le dije, hombre, ¿y cómo no ha pensado usted venir aquí a Ávila con la necesidad que hay en esta ciudad de hombres como usted? Y él me dijo, ¿tú crees, Luis, que lo importante para ir a un sitio a trabajar para el Señor es considerar la necesidad que hay de la obra? Digo, claro, ¿qué otra cosa puede haber? Y él me dijo, mira, yo creo que en la Biblia hay un patrón que se repite una y otra vez. Y es que aquellos hombres que son llamados a la obra de Dios primero han visto la gloria del Señor. Han conocido al Señor en toda su majestad, en su hermosura, en su belleza. Lo han conocido como Dios con sus atributos divinos. Y me dijo, mira, si una persona sale a la obra de Dios por la necesidad que hay en la obra, pero sin haber visto la gloria de Dios, sin ser lleno, impactado por la gloria de Dios, ese hombre tarde o temprano se derrumbará. Esto mismo le estaba diciendo yo a un joven hace no muchos días, precisamente por el planteamiento era el mismo. Su padre le decía, mira, tal vez aquí es necesario en el futuro que tú pienses en ser pastor. Y yo le dije, mira, le decía a su padre, es que hay tanta necesidad y tú tal vez... Yo le dije, ¿tú has visto la gloria del Señor? ¿Tú has recibido un llamamiento de parte del Señor? Dice, bueno, pues yo no, realmente no. Digo, no se te ocurra involucrarte en nada de todo eso, aunque tu padre, que es pastoría, te diga esto, aunque vayan surgiendo personas que te muestren la necesidad, mientras no hayas visto la gloria del Señor, no entres en ese tema. ¿Por qué? Bueno, porque si uno sale a la obra de Dios por la necesidad que hay en la obra, eso es frustrante, porque la necesidad no disminuye nunca. En tal caso, cada vez va creciendo. Y eso al final coloca encima de nosotros un peso insoportable. Mientras que si una persona entiende la grandeza, la belleza del Señor, no de ver una visión, no, de entender por la palabra de Dios quién es el Señor. Entonces, aunque la necesidad sea mucha, aunque los problemas crezcan constantemente, la persona que entiende quién es el Señor se sostendrá contra viento y marea mirando al Señor, al que ya conoce. Pero de otra manera, no. Dice finalmente que después de esto descendieron a Capernaum y es allí donde él establece su base de operaciones. Imaginamos, como digo, que su madre y sus hermanos regresarían pronto, después de unos pocos días, a Nazaret. Aquí el Señor comienza, por lo tanto, su ministerio. Este pasaje es un pasaje, ya digo, de transición entre el Señor dentro del ambiente familiar, tal vez fue invitado a esa boda como parte de esa cuestión familiar, pero acabamos el pasaje viendo que ha habido un cambio. Se le ha explicado a la madre, a María, los discípulos han visto su gloria, comienza una nueva etapa. Y vamos a ver en el siguiente pasaje que ahora ya sí el Señor se va a manifestar públicamente, ya da comienzo público a su ministerio mesiánico. Nosotros nos quedamos aquí. Espero que esos temas de controversia no nos haya
no nos hayan impedido ver las cosas bellas que hay en este pasaje y nos hayan acercado un poco más a la gloria del Señor y a la forma en la que Él hace las cosas y cómo viene, cómo quiere venir a nuestras vidas. Y por supuesto, si usted no es un creyente, déjeme que le diga que no sabe lo que se está perdiendo. Es muy probable que esté teniendo dificultades en muchas áreas de su vida, tal vez incluso en el propio matrimonio. La solución, estar con el Señor. Con el Señor las cosas cambian. Con el Señor lo bueno, lo mejor viene después. Lo bueno viene al comienzo, pero lo mejor viene después. Con el Señor. Algunas personas nos dicen, oiga, y yo soy creyente y tengo al Señor en mi vida, pero ¿por qué mi matrimonio va mal? Bueno, porque quizás en el matrimonio no se da prioridad al Señor. El Señor no es el centro del matrimonio. Y hay que volver al Señor. Y si usted está comenzando su matrimonio, ponga al Señor en el primer lugar. No solamente le estoy diciendo que haga una ceremonia religiosa, eso ya he dicho que no sirve para nada. Pongan al Señor cada día de su vida y de su matrimonio y verán cómo la cosa va a mejor. Mi mujer y yo estamos casados, este año creo que hacemos 34 años de casados. Y es verdad, el matrimonio es difícil. Y con el carácter que yo tengo y con el carácter que tiene mi mujer, pues lo más fácil es que no hubiéramos durado ni el primer año. Y llevamos 34 años casados y 2 de novios, que aquello me pareció una eternidad. 34 años casados. Si estamos casados no es por nosotros, es por el Señor. Y es porque de verdad creo que tanto mi mujer como yo tomamos en serio al Señor. En nuestro matrimonio. Nuestro matrimonio, de hecho, lo que pretendemos es servir al Señor juntos. Es el eje central. Y sí, las dificultades surgen a diario, pero el Señor añade mayor gracia. Y este es mi consejo, desde luego. Tomen en consideración al Señor, en sus matrimonios también, en su vida en general, y verán cómo lo mejor viene después. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado en este tiempo de estudio bíblico. Gracias.